Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Quiero cerrar la predicación de la santidad de Dios y quiero hablarle de santidad en tercera dimensión, que es la segunda conclusión de esta predicación. Así que vamos a compartir un texto bíblico aquí entre nosotros. Un texto bíblico que quiero sacar de contexto en el día de hoy para traer al contexto que quiero. Tengo dos textos bíblicos hoy que tengo que sacar de contexto y uno de ellos es la primera carta a la iglesia de Corinto, en el 15:33. Quiero compartir con ustedes hoy. En este capítulo el mensaje es sobre la resurrección, pero yo quiero traerlo al contexto de la conclusión de hoy y voy a obviar el tema de la resurrección para tratarlo con ustedes en cualquier momento. Pero sacar ese texto para compartirlo con ustedes. La primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 15, versículo 33, leemos en el nombre de Jesús. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Muy amable. Pueden sentarse. Bien, hoy cerrando nuestra predicación de la santidad de Dios, nos referimos a la santidad en tercera dimensión por las tres áreas importantes que afectan la santidad de Dios a nuestras vidas. Y ya ustedes la saben porque ese tema lo he venido introduciendo durante varias predicaciones y en esta predicación de la santidad de Dios lo hemos hablado y me refiero a la mente, al lenguaje y a la conducta. Tres áreas importantes que la santidad de Dios debe afectarnos. Y por eso la santidad en tercera dimensión, porque hay que trabajar, rendir y dejar que el Espíritu de Dios trabaje esas tres áreas para nosotros poder decir que nos movemos frente a un Dios todopoderoso y santo. Bendito es el nombre del Señor. La santidad en tercera dimensión se trata de movernos, vivir y actuar frente a un Dios santo. Ya nosotros sabemos, lo que estamos aquí, aún aquellos que no han recibido al Señor, que Dios está en todo lugar, con todo su ser, al mismo tiempo. Y que nada se esconde de Él, absolutamente nada. Entonces, si Dios es santo y está en todo lugar, con todo su ser, nosotros tenemos que aprender a manejarnos. Ahora, nosotros tenemos dos cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, que es el que se ve, el de materia, y es el del que la gente se enamora. Y es el que rechazan, quizá por el color de la piel, o el que atraen porque tiene rasgos, características que le pudieran agradar a la gente. Pero está el cuerpo que es el más importante, que es el cuerpo espiritual, que acciona para que la materia tenga vida a través del cerebro por medio del alma y de la mente. Entonces, ese cuerpo físico que tiene vida depende considerablemente del cuerpo más importante, que es el cuerpo espiritual. Y ya ustedes saben que el cuerpo espiritual está compuesto por el espíritu, que es la base y la fuente de la vida, y que tiene que ver con el corazón, que conecta el espíritu con el alma, que tiene que ver con el alma, donde descansan las emociones y donde está esa naturaleza caída, donde descansan los deseos desenfrenados. Y que hay funciones importantes como es la mente, es el intelecto,
y que de alguna manera conectan al cuerpo físico, y por eso cuando viene un desenlace agresivo, que el cuerpo espiritual se va, ya no puede ejercer el cuerpo físico, porque ese cuerpo físico está sujeto a la materia, a las leyes físicas, y está dirigido por ese cuerpo espiritual que cuando ya no está, no acciona. Entonces nosotros tenemos que movernos frente a Dios en esas dos áreas. El cuerpo físico es lo que la gente ve, es el comportamiento, la conducta que tenemos, que se refleja por lo que hay dentro en el cuerpo espiritual. Ahora, si mi cuerpo espiritual delante de Dios, que Dios es santo, y ese cuerpo espiritual mío, yo no lo puedo manejar de manera apropiada frente a Dios, entonces ese cuerpo espiritual me genera vergüenza. Aunque la gente no me ve haciendo ningún pecado, porque no necesariamente ese pecado se ha traducido al cuerpo físico, sino que permanece en el cuerpo espiritual, me afecta a mí porque yo estoy frente a un Dios santo y que quiere trabajar también en mi cuerpo espiritual. Entonces hay dos áreas importantes, que es el área del corazón y el área de la mente. De hecho, Jesús, refiriéndose a un comportamiento que tenían los judíos de pensar que se iban a contaminar espiritualmente porque tuvieran contacto con bacterias. Entonces, esas bacterias afectan el cuerpo físico y es necesario la higiene para evitarla, pero no afectan el cuerpo espiritual, porque lo que afecta el cuerpo espiritual es lo que ya está en el corazón, que sale y afecta también el cuerpo físico. Y Jesús se refiere de esa manera a esa naturaleza espiritual del ser humano. Ahora, ese cuerpo espiritual tenemos que aprender a manejarlo. De hecho, tengo una predicación que tiene que ver con eso, se llama inteligencia espiritual. Tiene que ver cómo manejarnos espiritualmente, cómo manejar el cuerpo espiritual y cómo percibir las cosas espirituales extraordinarias de acuerdo a la revelación escrita que está aquí, que tenemos. Y el mismo Señor habla de eso, porque Él dice, velen y oren para que no entren en tentación. O sea, Él nos manda a desarrollar la inteligencia espiritual. Cuando se desarrolla la inteligencia espiritual, entonces se vive una siguiente etapa, que es la etapa de la madurez espiritual, donde nosotros podemos percibir alrededor de nosotros cosas extraordinarias espirituales, tanto del reino de Dios como de las tinieblas, y podemos darnos cuenta cuando estamos en alguna situación de dónde viene esa situación, con certeza y confianza, sin tirar aventura y sin adivinar. Entonces desarrollamos el espíritu y desarrollamos inteligencia espiritual para conocer esas cosas extraordinarias. Es muy importante que nuestro cuerpo espiritual esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios establece, porque aunque la gente no nos ve, Dios nos ve. ¿Qué dice el escritor de los Hebreos acerca de esto? En Hebreo 4:12, el escritor de los Hebreos nos está dando una palabra que para poderla entender tenemos que leer a Juan. Porque Juan dice que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Y esa parte la vimos en la primera parte de la conclusión. Pero observe algo, y es que la palabra se hizo materia. Ese es el concepto. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo materia. Si usted puede entender eso, entonces entiende lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, refiriéndose a la palabra que ya Juan está diciendo que se hizo carne, refiriéndose al Señor que actúa
por medio de su palabra. Y entonces el texto siguiente dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Refiriéndose al verbo que se hizo carne. No hay cosa alguna que no sea manifiesta a la presencia del Señor. Aleluya. O sea que no hay cosa que se pueda esconder, porque inclusive Él tiene la capacidad para saber dónde se une el espíritu con el alma, que es el corazón, y discierne los pensamientos. Y una parte importante que no debemos pasar por alto aquí en esta predicación para concluir, es la intención del corazón. Porque la intención del corazón frente a la santidad de Dios es sumamente importante. Porque muchas veces yo estoy haciendo una cosa que todo el mundo cree que la estoy haciendo bien y que vale, la estoy haciendo bien, como dirían los españoles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la estoy haciendo? Punto importante. Por eso es que Jesús, en una de sus cátedras a los fariseos, Él le está hablando de que cuando hacen una cosa para buscar beneficios materiales, Él le dice, ya, ustedes tienen su recompensa. No piensen que en el cielo tienen algún beneficio, ya tienen su recompensa. ¿A quién le cae esa palabra hoy? A la gente que predicamos, a la gente que buscamos beneficio a la hora de predicar y que engañamos a la gente inclusive para quitarle cosas materiales. ¿Sabe lo que dice Cristo? Ya tienen su recompensa, ya. ¿Por qué? Porque no tienen nada que buscar en el cielo, porque lo que hicieron fue por un pago, ya lo tienen. ¿Cuál es la intención por la que tú haces las cosas? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué alabas al Señor? ¿Por qué oras? ¿Cuál es la intención de tu corazón? El Señor sabe eso. La gente que está alrededor de ti no lo sabe, inclusive te puede juzgar, porque al verte llorar o al verte saltar o arrodillarte o tener tu cabeza hacia abajo en un momento determinado, alguien puede decir cualquier cosa, pero el Señor conoce cuál es la intención de tu corazón. Inclusive sabe cuando le damos el beso en público a la pareja, en la foto o en una actividad, el Señor sabe que la relación no está bien, pero queremos venderle a la gente. Esa es la intención del corazón, que todo está bien. Y Él maneja esos conceptos. ¿Cuál es la intención por la que tú haces las cosas? ¿Qué tú persigues a la hora de hacer algo? Y eso tiene que ver con la santidad de Dios. Y Él sabe eso, Él ve eso, conoce eso. Él sabe cuando metemos la mano en el bolsillo y le damos 10 centavos a la gente. ¿Con qué intención lo hace? O con la intención de grabarlo para subirlo a las redes y que la gente diga, el pastor es muy dadivoso, ya tengo mi recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La alabanza de la gente, el like. ¿Con qué intención grabamos a la gente en las congregaciones cuando tienen debilidades? Cuando tienen manifestaciones espirituales, cuando lloran, cuando dicen cosas íntimas de su familia, se están desahogando, haciendo una catarsis, quieren ser libres y dicen cosas personales y lo grabamos y lo ponemos en las redes. ¿Con qué intención? O con la intención de que la gente sepa que en esta casa se hacen cosas extraordinarias, que pasan cosas para que la gente venga. La intención es para que vengan. Cuando la gente venga, ya tenemos nuestra recompensa. Somos capaces de exponer las debilidades de las personas para recibir beneficios pasajeros, que Salomón dice, vanidad. Aleluya. Entonces el Señor conoce la intención del corazón y Él sabe por qué hacemos las cosas y cómo estamos delante de Él, independientemente de lo que se ve de nosotros. ¿Alguien está aquí hoy? No hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese qué interesante.
Y este texto también lo saqué de contexto para poder analizar con ustedes lo que les quiero decir. Todas las cosas están desnudas y abiertas. Eso no quiere decir que andemos desnudos, porque existe el pudor en el hombre y la mujer de Dios, en base a principio. Ahora, delante de Dios usted está abierto. ¿En qué sentido? Bueno, el texto anterior lo dice, porque Él puede discernir hasta los tuétanos. ¡Wow! No solamente el hueso que se ve, lo que hacen los americanos, que violan nuestra privacidad interior y nos meten en una máquina para ver de nosotros hasta lo que hay dentro, los órganos. O sea, nos desconsideran por el miedo que tienen. Dios no necesita esa máquina de rayos X para ver lo que hay en el furgón, qué se trae ahí. No, Él no necesita eso, Él lo está viendo todo lo que hay internamente. Todo. Y entonces se añade, y ojo con eso, ese punto es muy importante, abierta los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque aunque en la tierra rendimos cuentas, pero quien va a pasar a hacer la verdadera auditoría es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le tenemos que dar cuenta, ¿sabía usted? Y ese concepto tiene que ver con mayordomía. Todo el mayordomo tiene que dar cuenta. ¿Cuenta de qué? De su propia vida, porque usted es mayordomo de su propia vida. De su relación de parejas. ¿Cómo te trata al esposo o a la esposa? De la relación con los hijos. Sí, porque hay gente que se creen que son el papá upa. Un día usted le va a dar cuenta a Dios. Aunque usted sea como la niña de los ojos de Dios, si no se manejó de manera prudente en su relación de pareja y con sus hijos, porque hay muchos cristianos abusadores y descargan, y abusadoras, descargan su ira contra los chicos, porque no se ha creado una ley en esta nación que prohíba el maltrato físico a los muchachos. Si la esposa le da al esposo, hay problema. Si el esposo le da a la esposa, hay problema. Pero si los dos le cagan a golpe a los hijos, no hay problema. Entonces dejó de ser violencia porque al muchacho. Qué lío ese. Mire ese hombre como la mujer lo tiene, le da sus pecosones y está avergonzado. Y al hijo, alante de la gente, fuera de la gente, de manera privada y como quiera, pipó, pipó, pipó. Son capaces de descubrir sus intimidades. Y dicen que el muchacho es hijo de alguien que se supone que fue el esposo de ella, que lo engendró. Y se lo dan a él, los muchachos. O sea, está raro eso. Lo grande es que mucha gente van a la iglesia y hacen eso. Aleluya. Hay que dar cuenta, señores. Y de eso se trata. De que nosotros nos manejemos, porque un día tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Y qué tú le vas a decir a Dios? ¿Qué le va a decir? Hey, vamos a hacer negocio hoy. ¿Qué tú le vas a decir a Dios? ¿Qué? ¿Que te criaron mal? ¿Que tenías necesidad económica? ¿Que tenías problemas en tu casa? ¿Que tú viviste eso cuando pequeño? ¿Le va a decir eso a Dios? ¿Y dónde está el cambio que produce el Espíritu de Dios en medio del ser humano? En su espíritu, que produce una transformación que influencia los pensamientos, el lenguaje y la conducta. Y entonces, ¿para qué está el Espíritu de Dios? ¿Está de balde en la iglesia? No, es que algunos no nos hemos rendido todavía. Y como no nos hemos rendido, entonces tenemos actitudes de esa naturaleza. Entonces de eso se trata. De entrar a la Escritura, de vivir para Dios y reconocer, cuando usted se arrodilla en la iglesia y en su casa, reconocer cuál área suya
está en problema, que usted no se la ha rendido a Dios, y cuál área es la que le está dando a usted agua a beber, como dicen en el sur. Entonces ahí usted le dice, Señor, mira, tú sabes, yo te entrego eso hoy. Entonces hay que entregarla, porque las entregas se hacen de manera consciente y voluntaria. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. La iglesia no, la iglesia quiere poner ahí en la puerta una maquinita y que todo el que pase por ella sea santo. No, hay que rendirse al Espíritu de Dios para que Él pueda hacer la operación que comience en el Espíritu, pero hay que rendirse. ¿Qué tú tienes que rendir? Porque tú le vas a dar cuenta a Dios. Y yo estoy aquí para decirte eso, para que no te cojan de sorpresa, sino que tú sepas qué te va a enfrentar. Te va a enfrentar a Dios y va a tener que darle cuenta de tu propia vida, de lo que están cerca de ti, cómo te administra, cómo administra tus recursos. Tiene que darle cuenta. Cómo te manejas en la vida. Aleluya. Aleluya. Entonces eso va a traer la influencia en la manera de pensar. ¿Cómo yo pienso? Yo soy lo que pienso. Ahora, ¿qué influencia mis pensamientos? Mis pensamientos pueden ser influenciados por dos áreas importantes de mi ser. Uno, es la naturaleza concupiscente, la que hemos vivido desde que nacimos, va a influenciar nuestros pensamientos. ¿Qué tanto se subleva mi naturaleza concupiscente en mí? ¿Qué tanto se subleva? Se supone que yo debo tenerla controlada. Pero no solamente somos los que estamos en la iglesia que tenemos que tener la naturaleza concupiscente controlada, sino es todo ser humano. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ventaja, y es que el Espíritu de Dios viene a producir equilibrio, transforma nuestro espíritu, influencia todo nuestro ser y hace que la naturaleza concupiscente esté controlada. ¿Por qué una persona que no sirve a Dios, que es inconverso, tiene que controlar su naturaleza concupiscente? Bueno, para eso se creó lo que se llama el Estado de Derecho. Para eso se crearon las leyes en las naciones. Para que toda persona que se desenfrene se vuelve antisocial y lo sacan de la sociedad y lo llevan a un lugar donde él no pueda tener contacto con la sociedad porque su conducta es inapropiada. O sea que una persona inconversa que lo pongan a administrar una compañía y que los fondos de la compañía continuamente lo pase a cuentas personales o de familiares, o no controló su naturaleza concupiscente, él no sirve a Dios. Pero entonces hay una ley que establece la normativa, y entonces todo ser humano tiene que controlar su naturaleza concupiscente, no solamente los hijos de Dios. Porque el que se desenfrena, la sociedad ha creado normativas jurídicas y saca a la gente de la sociedad y lo lleva a un lugar donde se va a asociar con otras personas que también tienen el mismo comportamiento que ellos. Y el Estado paga un dineral entre policía y jueces, fiscales y servidores públicos para eso, para que puedan establecer un Estado de Derecho y controlen a aquellos que se desenfrenan. Lo que pasa es que el concepto de la moral en el reino de Dios supera el concepto de la moral en términos jurídicos. Hay cosas que las leyes de la tierra no regulan, pero que las del reino sí. Ninguna ley regula los pensamientos. Ninguna ley los regula. Y yo recuerdo que en una clase muy importante, alguien preguntó al doctor que estaba dando la clase. Y le dice: doctor, pero ¿por qué no tratamos aquí el tema
de que las personas están haciendo una cosa, pero están pensando en otra persona. Y el doctor le dijo, no, aquí no podemos tratar ese tema, porque eso no está bajo control de ningún líder espiritual que pueda tomar control de la gente en ese sentido. Es una responsabilidad personal, dice. Los pensamientos, no hay ninguna ley en la tierra que los juzgue. Se dan cuenta que ha habido un desenfreno en los pensamientos por la conducta, por las palabras que tienen, pero nadie se mete ahí, Dios se mete ahí. De hecho, hay algunos pecados que son netamente ligados al cuerpo espiritual y relacionados con la mente, que ni siquiera nos hemos detenido a analizarlo, pero que son netamente del cuerpo espiritual. Bendito es el nombre del Señor. Uno de ellos es la envidia, el enojo, la ira, la codicia, el odio, la resistencia a Dios, la maldad. La Escritura lo establece como pecado, inclusive habla de la iniquidad, pero pertenecen al cuerpo espiritual. El que codicia, nadie se da cuenta que está codiciando. El envidioso pudiera manifestarlo en público, igual el malicioso, pero son pecados que pertenecen al cuerpo espiritual y que no necesariamente se traducen al cuerpo físico. Entonces las normativas espirituales regulan comportamiento del cuerpo espiritual como comportamiento del cuerpo físico. Las leyes terrenales solo juzgan el comportamiento del cuerpo físico en las congregaciones, en las relaciones de parejas, en las relaciones de padres e hijos. Lo que se juzga es el comportamiento físico, no el espiritual. Que nadie sabe lo que tenemos ahí, a lo que estamos dejando que se albergue ahí en el corazón. Y antes de albergarse en el corazón, viene a través de los pensamientos. Entonces luego, un ejercicio de conexión del cuerpo espiritual con el cuerpo físico se pudiera dar. Ahora, es estratégico y es recomendable también que nosotros aprendamos a deshacer el pecado desde el cuerpo espiritual para que no se traduzca al mundo físico. Pero eso no quiere decir que lo vamos a dejar viviendo con nosotros, sino que tenemos que tratar de eliminarlo desde ahí. Y eso es inteligencia espiritual. Y eso entrar en manejos espirituales extraordinarios, donde Dios le ha dado la capacidad al ser humano para que deshaga desde su cuerpo espiritual comportamiento pecaminoso que delante de Dios están afectando la relación con Dios por su santidad, pero que aprendamos a deshacerlo ahí. No es que no lo traduzcamos solamente, sino que lo podamos deshacer. No traducirlo al mundo físico, eso es inteligencia, pero deshacerlo es estrategia. Y tenemos que aprender a deshacerlo desde dentro de nosotros para que no se traduzca, porque ya desde que están con nosotros afecta nuestra relación con Dios. Y aunque la gente no lo sabe, no se lo imagina, yo estoy estropeando la investidura como hijos de Dios, que eso lo vimos en la predicación anterior, por la santidad de Dios, que requiere de mí que mi comportamiento interno, relación, espíritu, corazón, alma y mente, corresponda con los principios que el reino ha establecido y que yo pueda estar limpio primero por dentro y que luego lo pueda manifestar. Y ahí es donde las congregaciones y los líderes de congregaciones fallamos, que queremos ver a la gente que proyecten cosas y queremos exigirle a la gente que proyecten cosas. Vamos a ser sinceros, dejemos a la gente que sean y conozcámoslo como son,
porque la gente puede ocultar cosas. Y ahí viene el concepto de la doble vida y de la doble moral. ¿Por qué? Porque la gente sabe que queremos que se manejen, que tengan cierto protocolo, que no es malo, pero usted tiene que observar a la gente cuando están en su estado natural. Y eso se da en la fotografía. Porque en la fotografía es lo que se llama la pose. Cuando usted va a tomar una fotografía, digan maíz, esa es la pose. Y juega con la fotogenia de gente que tienen esa gracia de salir bien en la fotografía. Por eso los que se enamoran en redes sociales viven de frustración en frustración. Y los que se enamoran de locutores y de locutoras, esa voz tronante. ¿Qué pasa entonces? Cuando la realidad, la fotografía de las redes no necesariamente están presentando a la persona verdadera. Entonces se necesita que nosotros, y cuando hablo de la doble moral, hasta la iglesia juega con la doble moral. O sea que no es solamente los seres humanos mortales, hasta las iglesias juegan con la doble moral. ¿Cómo una iglesia juega con la doble moral? Bueno, nosotros predicamos que la gente, para proteger su familia y para tener una vida íntegra delante de Dios, no debería tomar alcohol. Pero si un hermano trabaja en alguna empresa de esa, le aceptamos el dinero que nos dona. ¿Eso es doble moral? Porque si es malo el alcohol, no le recibe el dinero entonces. Y aceptamos las donaciones del que tiene banca de apuestas alrededor también. Y decimos a los hermanos, hermanito, no juegue. Pero aceptamos el dinero. Eso es doble, se llama doble moral. Y se juega con eso. Y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lavadora espiritual. Que aunque haya salido del infierno, inclusive hay gente que lo testifican, que lo reciben hasta de Satanás y que no tienen problema. No, no es bueno nunca. Y cuando Satanás te da algo, prepárate. Que te va a cobrar el triple. Entonces, nosotros los seres humanos que nos manejamos frente a la santidad de Dios, tenemos que cuidar de tener doble moral, que es la de internamente estar dañado, que es el concepto que Jesús dice, sepulcros blanqueados. Parecen casa bonita, pero dentro tienen osamentas. Jesús fue capaz de decir eso. Y de eso se trata la santidad de Dios. De eso se trata vivir frente a la santidad de Dios. Es un compromiso más allá de lo que se ve, más allá del juego de la vida, más allá de las conveniencias, más allá de lo que yo necesito aquí y ahora, más allá de la vida placentera. Lo que yo soy interiormente debería reflejarlo libremente. Y eso tiene que ver con un principio que se llama integridad. Bendito es el nombre del Señor. De manera que nuestro interior va a reflejar la manera de nosotros hablar, lo que la gente comúnmente le llama el lenguaje. Y aquí yo creo que lo digo y lo voy a decir siempre, lo voy a decir con libertad. No importa con quién tenga que chocar. Los hijos de Dios no manejamos el lenguaje apropiado y seguimos teniendo lenguaje soez, lenguaje mundano, y seguimos insultando y maldiciendo y llamando a Satanás, son sus diferentes nombres, normal. Y eso no es de un hijo de Dios. Inclusive me llama la atención, me llama más la atención de nuestros hijos, de los chicos que nacieron en un hogar cristiano y que se criaron en la iglesia. ¿Dónde aprendieron a llamar a Satanás cuando tropiezan? Si debieron aprender que se dice aleluya o se alaba a Dios. Por eso es que el niño no se sentía bien hasta saber si el pastor
cuando se da un majón con el martillo, dice lo mismo que su papá. Él estaba inquieto por saber, ¿hay alguna diferencia entre la gente que sirve a Dios y el impío en su lenguaje? Yo veo poca diferencia, porque inclusive sabemos que hay palabras que no deberían estar en nosotros por la investidura que tenemos bajo ninguna circunstancia, y la usamos, y ya ni nos reprende la conciencia, porque en cuanto al lenguaje se ha cauterizado, y estamos frente a un Dios santo, y estamos corrompidos en el lenguaje. Dios santo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué dice la Escritura acerca de ese tipo de comportamiento? Tenemos desde la semana pasada Efesios 4 y voy a compartir el texto que tenemos aquí de la semana anterior en 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si el ser humano no tuviera ninguna responsabilidad, el Señor no le dijera despójate. Si hay alguna responsabilidad en mí, entonces yo tengo que despojarme, yo tengo que quitarme. Y aquí la palabra clave es entregar. Si Él me manda a despojarme, porque hay alguna responsabilidad en mí. Y todo en lo que yo soy responsable, todo en lo que yo soy responsable, Dios me pedirá cuenta. No en lo que tiene que ver con Él, ni lo que tiene que ver con el infierno. A Satanás le van a pedir la cuenta de Él por habernos tentado, pero nosotros tenemos que dar cuenta por haber caído en la tentación. Cada quien en lo suyo y cada quien tiene que dar su cuenta. Entonces dice que está viciado conforme el viejo hombre, está viciado conforme a deseos engañosos, y dice que te despoje. O sea, es una responsabilidad personal despojarse de los deseos engañosos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que hay una responsabilidad en que el ser humano pueda hacerse nuevo por medio de la obra del Espíritu de Dios, pero yo tengo la responsabilidad de rendirme. Si yo no entrego, el Espíritu de Dios no me transforma. Mientras yo tenga resistencia, el Espíritu de Dios se mantiene esperando. Cuando yo decido aceptar el señorío de Cristo, las cosas comienzan a cambiar. Y para mucha gente que están en las congregaciones, Cristo no es su Señor. Aunque pueden predicar el Evangelio, pero para mucha gente Cristo no es su Señor, porque Cristo no lo gobierna. Cristo es Señor de aquello que Él gobierna, que Él dirige. Aleluya. La palabra clave es que Él rige, porque Él es Rey. Y entonces necesitamos dejar que Él nos dirija. Tenemos que despojarnos voluntariamente. Entonces, el desafío de hoy, ¿cuál sería? Yo saber cuál área de mi viejo ser, cuál área de mi viejo ser todavía está en mí y que yo debo entregar. Y la Escritura lo establece como parte de una naturaleza que tiene deseos engañosos, deseo propio concupiscente que tienen que ver con engaño que está en nosotros, y entonces lo llama también que está viciado, que es un comportamiento dependiente, inapropiado pero dependiente. La gente que tiene vicio depende de alguna sustancia y son considerados como personas enfermas, que no solo deben despojarse, sino también necesitan asistencia para el manejo del vicio. Y entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de eso. Y entonces nos manda a que podamos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. O sea, que la manera de pensar cambie. ¿Qué tengo yo? ¿En qué puedo yo influenciar para cambiar mi manera de pensar? Porque los pensamientos son influenciados por lo que yo veo, por lo que yo escucho, por lo que yo toco, por el ambiente en que yo estoy.
Mis pensamientos son influenciados, además de la naturaleza concupiscente, por mi entorno, con quien yo me asocio. Por eso la gente dice, dime con quién anda, te diré quién eres. El que anda con una persona que tiene dificultades para caminar, al año está caminando igual. ¿Sí? O sea, la gente asocia que tarde o temprano vamos a ser influenciados. Por eso el Señor le da un discurso, perdóneme, le da una palabra a Jeremías, que Jeremías lo establece en su discurso. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay una responsabilidad en el ser humano que te ha establecido. Y le dice a Jeremías, tú tienes que resistir el mal y no dejar que el mal te arrastre. En la compañía, en la escuela, en el trabajo, en la familia, la pareja, a veces que quiere llevar a uno a alta velocidad, usted tiene que decirle, no, que yo no puedo ir a esa velocidad. Sí, pero que tú eres un hijo de Dios, tú lo puedes alcanzar, sí, pero esa velocidad no. Porque a esa velocidad me va a generar problemas. Inclusive, el proverbista nos dice que desistamos si queremos enriquecernos. Y él no está diciendo que la riqueza sea mala, es que el deseo de hacerse rico genera problemas. El deseo de respuestas económicas en la familia de manera acelerada trae problemas. El deseo de llenar expectativas trae problemas. Entonces, manda a manejarse. Hay que despojarse y estar autocontrolado, que esta también es una parte del fruto del Espíritu, de la templanza. Y como digo yo a veces a mi familia, cuando fui a sacar la licencia me dijeron que el responsable era yo, si estaba manejando. Así que nadie me diga, coge aquí, coge allá, róbate ese pedacito, eso es su responsabilidad. Es una vía, pero por ahí no viene nada. Eso es su responsabilidad. Me voy a meter a la buena de Dios. No, no es a la buena de Dios. El que se mete a la buena de Dios es el que está en obediencia. Y ya saben la experiencia que tuvo el esposo con la esposa, que iban para una actividad cristiana y salieron tarde. No me pregunte cuál de los dos provocó que salieran tarde. No me pregunte, porque las cosas pueden ser diferentes. Pero él, queriendo llegar a tiempo a su actividad, aceleró. Y entonces la mujer le dice, viejo, así no, corremos riesgo a esa velocidad. Y él le dice, mi amor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y hasta los defiende. Y entonces ella le dice, mi amor, tú no dejaste que él se montara porque tú arrancaste demasiado rápido. Detente para que el ángel de Jehová se monte y nos cuide. Son conversaciones íntimas de pareja, usted sabe, muy interesante. Una mujer reflexiva que le responde continuamente para ver si él le baja un poco. Y entonces él solamente dice, ¿qué mujer esta? No es para menos, nadie te mandó. Dice que se ha creado ese espíritu de la mente y ese nuevo vestido, del nuevo ser, se ha creado según Dios. Según Dios. No es el capricho del predicador. Es según lo que Dios ha establecido en la palabra, lo que la gente menos quiere leer hoy. Ni en la iglesia la leen. Es según Dios, hay que conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no sabe cuál es el vestido que Dios quiere que usted se ponga como hijo de Dios. Hay que conocerlo. Por eso es que cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, que le está hablando de la resurrección, pero ya ustedes saben que yo lo saqué de contexto, para tener el pretexto de decirle un par de cositas. Él aquí le dice
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. De ahí viene. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo usted va a saber qué es lo que Dios ha establecido? Todos tenemos culpa. Tiene culpa la iglesia porque no enseña la palabra de Dios, y tiene culpa usted porque no la lee. Y algunos son ventajosos. ¿Qué es lo que hay que hacer para ocupar ese puesto? Leer 100 versículos bíblicos, me lo aprendo. Y cuando estoy en el puesto, ni por cortesía lo vuelvo a leer. Hay un problema serio. Por eso él dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una palabra de confrontación directa. La gente dice en el lenguaje popular, le tiró al cuello. Tú tienes una buena costumbre, pero si tienes una conversación corrompida, terminará corrompiéndote. Porque esa costumbre no será resistente a tu lenguaje. Aleluya. Entonces hay que pensar como hijo de Dios para poder hablar como hijo de Dios. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces le dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y entonces le dice, lo digo para que le dé vergüenza, le dice el apóstol Pablo, que no conocen a Dios y se meten en algunos temas, como es el caso del tema que le estaba trabajando, de la resurrección, pero no conocen a Dios y corrompían con temas diferentes a lo que la Sagrada Escritura establece, corrompían a las personas. Por eso, entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y entonces le dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El apóstol Pablo se atrevió a decir que los cristianos, que los hijos de Dios, no deben dar lugar al diablo. Se supone que si él está diciendo eso, es porque alguno en algún momento le ha dado lugar a Satanás. O sea, tú no tienes negocio con el infierno, ¿por qué darle espacio? Tú no tienes ninguna sociedad con Satanás, ¿por qué abrirle la puerta? ¿Por qué darle la puerta trasera de tu casa cuando deja a los muchachos trancados en casa? ¿Por qué se le da al diablo la llave? O sea, ¿por qué abrirle las puertas? ¿Por qué abrir espacio? ¿Por qué vivir al borde? ¿Por qué dejar que él controle algún área de tu vida? De los pensamientos, del lenguaje o de tu comportamiento. ¿Por qué dejarlo? No. Cierra toda abertura. Y de eso se trata la enseñanza de la brecha. Porque la brecha la abre el enemigo cuantas veces ataca. Y él cuando vuelve a atacar, vuelve a las brechas porque ya se hicieron y es más fácil atacar por ahí. Se llama lugar vulnerable. ¿Cuál es el lugar vulnerable tuyo que de tiempo en tiempo le das oportunidad a Satanás para que opere en ti a través de esa debilidad? Entonces hay que cerrar eso. Dice, no le den lugar. No solamente dice que no pequemos, sino que no le demos lugar. No le abramos espacio porque él podrá controlar. Y donde él está, solo pasan tres cosas. Aleluya, ustedes se la saben. Él viene solamente a robar, viene a matar, y después que roba y mata, destruye. Ese es su trabajo. Dejar el espacio como si ahí no hubo en algún momento un edificio. Dejar el espacio como si ahí nunca hubo un matrimonio. Como si ahí nunca hubo una familia. Ese es su trabajo. Se roba, te mata y después borra tu memoria. Destruye todo lo que hay. Y entonces él dice, no le den lugar.
Pero en el versículo 29, él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, el lenguaje corrompido. Debí haberle dicho que la conclusión iba a ser en 5 partes. Pero le dije que es en 2 y la otra parte me voy a quedar con ella para mí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hay una pregunta, CP. ¿Te avergonzaría si alguien llega a tu casa y te escucha cuando te incomodas cómo le habla a tus hijos? ¿Cómo le habla a la esposa o al esposo? Si alguien llegare a la casa y te escucha, ¿te avergonzarías? ¿O el que te escucha siente que lo estás haciendo bien? ¿Tú bendices cuando habla? Y volvemos al niño. Cuando te majas el dedo, ¿a quién llama? ¿Para dónde te quiere ir cuando te majas el dedo? Sí, porque la gente se maja un dedo y ya no quiere ir al cielo, ni quiere nada con Dios, ni llama a los ángeles, ni nada de eso. No, por un majón ya se cambió todo. Aleluya. Por eso el niño estaba inquieto. ¿Qué será lo que dice el pastor? ¿Qué dicen los pastores cuando se majan los dedos? Quiero saberlo. Muchacho, vete de la iglesia. No, pastor, yo no me voy de aquí. Yo me voy a quedar aquí hasta que usted se maje el dedo. Muchacho. ¿Usted ve por qué le pasan cosas a uno? Porque hay gente alrededor que está empujando ahí. ¿Qué le pase? Se majó el pastor el dedo. Y se le olvidó que es pastor y comenzó a llamar. El siendo espíritu que operaban en él antes de aceptar al Señor, todo lo llama. Y encima suelta y estralla el martillo y la escalera, le hace como hacen los peloteros cuando se ponchan muchas veces. Que entran al dugout con el bate y todo el mundo le sale corriendo. Y hasta los teléfonos que están colgando y todo lo batean, el hielo, el agua. Se quieren desquitar con alguien. Y le dice, no contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fue capaz de decirle que, hablando con gente salva, le dice, ya no contristen más, no vayan a seguir entristeciendo el Espíritu de Dios. Y eso solamente pasa cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, el Espíritu de Dios, que tiene el modelo correcto, se entristece en mí. Y ese es el concepto que Pablo está trabajando. Una resistencia a obedecer a Dios genera que se contriste el Espíritu Santo. Deme aunque sea 2 minutos. Y entonces dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí me faltó decirles que la falta de perdón también es un pecado que afecta el cuerpo espiritual y que nadie lo sabe. Nadie sabe que yo tengo algo cruzado, que la tengo cruzada porque me hizo algo en un momento que yo entiendo que no estuvo bien. Permítame cerrar hoy y deberle para el 2035. Volvemos a ver con ese tema. Hay unos ejercicios importantes que nosotros tenemos que hacer y es que tenemos que aprender a manejarnos en diferentes situaciones. Y ahí existe el concepto que se llama desaprender para aprender, que es censurar cosas que nosotros aprendimos cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, y poder entregarla al Señor y estar dispuestos a abrir nuestros corazones para aprender nuevas cosas. Es como sacar cosas para recibir nuevas cosas. Entonces tenemos que aprender
a manejar nuestros pensamientos para producir equilibrio en el cuerpo espiritual y en el cuerpo físico. Y eso es una facultad que los seres humanos tienen. Se puede aprender a manejar los pensamientos, se puede dejar salir cosas. Inclusive el texto lo compartimos en la entrega anterior de la conclusión, que tiene que ver con esto, de traer nuestros pensamientos cautivos a Cristo. O sea, el apóstol Pablo ya sabía que el ser humano tiene la capacidad para controlar sus pensamientos. Y entonces él le dice, tómenlo cautivo y llévenselo a Cristo. Que entra, cuando usted analiza que lo que usted está pensando no corresponde con la investidura de hijo de Dios, entonces usted dice, no, eso no. Señor, mira lo que yo soy capaz de pensar. Lo vuelve vulnerable delante del Señor en ese momento, porque usted está siendo sincero con usted de lo que usted está pensando, pero usted se vuelve fuerte, porque usted está confesando una realidad que está en usted y que solamente el Señor puede ayudarlo a resolver. Y entonces llevar nuestro pensamiento cautivo es una manera de manejar nuestros pensamientos, donde usted tiene alerta puesta que cuando entra un pensamiento que no se corresponde con la investidura suya, cuerpo extraño se está acercando, se metió un pensamiento. La Biblia habla de los dardos encendidos de fuego que el enemigo va a lanzar, y eso tiene que ver con inteligencia espiritual. Usted aprende a controlar lo que usted piensa. Y esto va a traer una mejora en el lenguaje. Su forma de hablar debe cambiar. Y para esto usted tiene que leer. Y sobre todo leer la Escritura. Y usted va a tener nuevas palabras que va a incorporar. Porque si no, usted va a seguir diciendo lo mismo que decía, que usted sabe que no está bien, pero de hecho no lo están escuchando gente que lo puedan llamar la atención, y además usted está incómodo, usted puede decir lo que usted quiera, y no es verdad. Usted no tiene libertad para vivir en libertinaje, aun cuando usted esté guapo, esté molesto, o esté pasando, o le hayan hecho lo que sea, porque hay una señal de autoridad. Las palabras descompuestas son utilizadas como señal de autoridad. Cuando se riegan, tiran su mala palabra y todo el mundo le coge miedo. No, pero que tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, ya está bueno. Entrega eso, que la autoridad no está ahí. La Biblia establece la autoridad cuando tú vives lo que la palabra dice, no cuando tú intimidas y haces que te cojan miedo o menosprecia a la gente y lo hieres con palabras, hieres su estima con palabras. Entonces necesitas manejar tu vocabulario, que es la palabra apropiada. Entonces necesitamos leer, sobre todo leer la Escritura para enriquecer nuestro lenguaje y poder tener palabras apropiadas. Y para modificar nuestra conducta de manera consciente y voluntaria, necesitamos también poder detenernos en lo que las Sagradas Escrituras establece. Y el Señor nos guiará para que nosotros podamos modificar comportamientos. Que esa parte, de hecho, me faltó en esta predicación y algún día la veremos. Entonces el ser humano tiene responsabilidad frente al pecado de la misma manera que el infierno, Satanás, tiene responsabilidad frente al pecado. El ser humano tiene responsabilidad. No siempre le vamos a echar la culpa a Satanás por todo lo que nos pasa, inclusive por el pecado. Usted es responsable de sus acciones, porque usted tiene capacidad de decirle que no a él, inclusive de pararlo, de detenerlo. Usted tiene capacidad de eso. Usted es responsable y usted va a tener que darle cuenta a Dios de esa responsabilidad, de esa autoridad que usted tiene, que usted no la usó. Y como usted no la usó, entonces usted tiene que dar cuenta de eso. Quiero cerrar hoy oficialmente la predicación de la santidad de Dios con el Salmo 15:1. Es una palabra interesante, está en el Antiguo Pacto, pero tiene que ver con nuestro comportamiento de hoy. Y quiero que lo compartamos. Salmo 15:1, y ahí voy a cerrar oficialmente, y gracias por darnos ese par de minutos. El Salmo dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, y subraya la palabra integridad, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Verdad en su corazón, internamente. En su corazón es verdad. Le pueden poner un polígrafo y va a salir la verdad, porque en su corazón está la verdad.
habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aleluya. El que no acepta que le vengan hablando de otra gente. Tráelo y vamos a hablar. Terminan metiéndonos en un lío porque el familiar de nosotros nos dijo que la pareja, que el compañero de trabajo, que el vecino, y aceptamos que nos pusiera la cabeza grande. Y ya nosotros cuando vemos la pareja de nuestro familiar somos enemigos ya. Y después usted lo ve ahí encaramelado dándose hasta besitos. Y uno está avergonzado ya, porque usted se puso a escuchar reproche y entonces usted se molestó con derecho para proteger a una persona que lo que hizo fue que trató de alejarlo de esa persona, que sea una técnica también. No admite reproche alguno. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y cerré oficialmente. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquellas personas que no cambian aún cuando lo han amenazado. Y entonces hay un texto en el Nuevo Pacto que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Usted no va a cambiar porque alguien diga algo, sino que usted tiene que seguir delante de Dios siendo íntegro. Señor, gracias en el día de hoy. Quiero darte el honor y la gloria y darte gracias por la predicación que hemos traído acerca de la santidad de Dios. Glorifícate, Señor, en una manera extraordinaria en nuestras vidas. Endereza lo torcido en nosotros. Muestra tu gloria. Que podamos honrarte de manera íntima y de manera pública. Que no solo te alabemos públicamente, sino de manera privada. Que nuestro ser espiritual también te anhele de la misma manera que lo publicamos entre las naciones, entre la gente. Señor, gracias porque tú estableces tu orden, porque te glorifica en nosotros y porque tu palabra encuentra espacio y asidero en nuestras vidas. Honor a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Y queremos darte gracias por tu misericordia. Has sido misericordioso con nosotros y nos ha dado la oportunidad de servirte. Gracias por amarnos. Enséñanos a amarte y te amaremos. Y te amaremos con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, Señor, y con todo el alma. Gracias en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.